Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Mi nombre es Sebastián Tedeschi eh, y estoy muy feliz y también expectante al recibir a tres académicos de alto nivel que admiro mucho para conversar sobre un tema que es novedoso, por lo menos para nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, entonces con esto damos comienzo a este conversatorio que titulamos Diálogos entre Geografía, Urbanismo y Derechos Humanos. ¿Es posible un abordaje normativo del concepto de justicia social espacial? Bueno, esa es la propuesta entonces, que nos hacemos y que es una actividad que estrictamente tiene que terminar a las 19 horas porque, por razones logísticas, esta cuenta de Zoom es de la dirección de la universidad y hay que disponer de ella. A ver, un segundito, tengo que hacer un cambio, hay que... Habría que silenciar a todas las personas. Ahí está. Ahí está. Bueno, y esta actividad está realizándose en un momento muy celebrativo de la Universidad de Buenos Aires, porque hace unos días nuestra universidad cumplió 200 años, así que en el marco también de esta actividad queremos estar orgullosos y celebrar estos 200 años de existencia. Esta actividad es parte de la primera etapa del proyecto de investigación de CIT, de la facultad, que se titula El enfoque de justicia espacial aplicado a los estándares de derechos humanos en los conflictos de tierra urbanos y rurales. Se trata de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo un grupo interdisciplinario formado por docentes, investigadores y estudiantes de esta facultad, pero también hay investigadores y docentes de la carrera de Geografía y de Antropología. La pandemia y el avance de las aplicaciones para reuniones sincrónicas a distancia nos ha permitido también que se integren investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, de Mar del Plata, de Lanús, de la Universidad de La Plata y del Litoral. Entonces paso ahí a presentar a nuestros invitados. Primero quiero presentar a Edesio Fernández, que es del DPU Associates de la Universidad Central de Londres. En segundo lugar tenemos a Luis Baer, que es geógrafo de la UBA y director de planes de integración territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, pero investigador del CONICET y profesor de planificación y ordenamiento territorial. Y finalmente a Laura Pautasi, que es de la casa, es investigadora principal del CONICET y del Instituto Gioja, de esta facultad, profesora de grado y posgrado en diversas universidades, directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas, y sus áreas de especialidad son los derechos económicos, sociales y culturales, género y políticas públicas. Bueno, cada uno de estos tres invitados tiene un largo currículum, una larga experiencia, no solo en el área de investigación, sino en una profunda conexión, por un lado, con las políticas públicas y también con las discusiones a nivel no solo de Argentina, sino también a nivel internacional. El único extranjero del grupo hoy es Edesio Fernández, pero Edesio conoce la Argentina desde hace muchos años, él es brasilero de origen y está muy embebido de todas las discusiones que venimos llevando en América Latina con estos temas. De alguna manera, cada uno de los invitados es también un referente para nosotros. Edesio es una de las personas que
uno de los mentores que yo podría decir, digamos, si tengo dos mentores, Cristian Curtis, en el ámbito de los derechos sociales, y Adesio Fernández, que es el que ha abierto todo el camino y el interés por este intercambio entre el derecho, los derechos humanos, el urbanismo. Luis Baer, que es también un referente, un líder en la geografía de nuestro país, y también que siempre ha estado en diálogo con las cuestiones que tienen que ver con el enfoque de derechos humanos, con la agenda también de la sociedad civil, de cambios, y bueno, ahí le toca estar en un rol ejecutivo en el gobierno. Y bueno, Laura Pautasi, que es nuestra gran investigadora de la Universidad de Buenos Aires, en temas de políticas sociales, derechos, pero que también, además de todo ese liderazgo que ella lleva en el campo de la investigación, también con un enfoque de género, en el tema de políticas públicas, ahora temas de políticas de cuidado, también ha sido una llave en lo que es todo el desarrollo de los indicadores de seguimiento del protocolo adicional, el protocolo de San Salvador de derechos económicos y culturales en el sistema interamericano de derechos humanos. Así que ahí tenemos, bueno, estos tres invitados de lujo, esperemos estar a la altura. Nosotros humildemente queremos compartir con ustedes y después con el público en general un poco el desarrollo de nuestra investigación. Nosotros nos encontramos en una fase inicial, digamos, estamos transitando el primer año de este proyecto de investigación, y bueno, entonces sin más protocolos quiero presentar el tema y un poco el desarrollo de la exposición. Primero voy a hacer una presentación de los hallazgos, de los avances de nuestra investigación, y luego vamos a abrir, a través de algunas preguntas, vamos a estimular un diálogo fluido, abierto, entre las personas convocadas, los expertos, y bueno, a partir de eso, bueno, tratar de tirar algunas líneas en relación a las grandes preguntas que se entroncan con las preguntas de nuestro proyecto de investigación. La justicia espacial, así como el derecho a la ciudad, son dos temas que llevan décadas de desarrollo en el campo de la geografía y el urbanismo crítico, la sociología urbana, y ha entrado tal vez al al ámbito jurídico a través de la sociología del derecho. Sin embargo, existe un gran desconocimiento acerca de este concepto, y sobre todo con relación a su eficacia para la adjudicación de derechos. Para los no abogados, hablamos para que los jueces lo puedan aplicar como un criterio para resolver conflictos. Tal vez el ámbito más propicio, o en el cual, digamos, tenemos mayor cercanía para un abordaje de este concepto de la justicia espacial, es en el campo de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estas dudas y esta poca claridad que aparecen en estos conceptos que vienen de disciplinas de afuera del derecho, podemos fácilmente describir situaciones, violaciones de derechos humanos, en las que, digamos, podemos verificar situaciones de injusticia espacial. Pero muy difícilmente podemos convencer a los jueces y a la comunidad jurídica en general que aplique este principio para resolver una controversia. Tal vez como es un derecho o un principio, eso es parte de la elaboración que estamos haciendo, que ofrece un poco más de claridad para lo que significa la formulación de políticas públicas, de políticas urbanas, pero en realidad de todas las políticas, ¿no? Pienso también en las políticas de cuidado, en las políticas, cualquiera de las políticas que tiene que ver con también no solo distribución de recursos, sino de desarrollo en el territorio. Va a haber algo va a tener que decir el principio de la justicia
espacial. Y entonces la justicia espacial ha sido un tema, y, digamos, ya de autores célebres, como Lefebvre, Harvey, Soja, que, bueno, hace mucho vienen trabajando sobre estos temas, pero en realidad antes de nosotros leer estos autores, la preocupación, también como activista de derechos humanos, en estos temas viene de muchos años. Y tal vez el momento de inspiración ha sido, para mí, hace unos más de 15 años, cuando yo vivía en Brasil, me tocó viajar a la ciudad de San Mateus, en el estado de Espíritu Santo, Brasil, a visitar unas comunidades afrodescendientes, quilombolas, que resistían la expulsión de sus tierras tradicionales por parte de una empresa multinacional que se dedicaba a producir celulosa, y para ello, bueno, establecía el monocultivo en grandes áreas de eucaliptos. Esa información y ese estudio de caso fue publicado en un libro de la FIAN Internacional que se llama Azúcar Rojo, Azúcar Roja, que es un estudio sobre los desalojos producidos por el monocultivo en todo el planeta. Bueno, lo cierto es que en esta historia los pobladores tradicionales eran expulsados de sus tierras, pues la empresa iba encerrando las parcelas, acosando a los pobladores, hasta que estos se veían forzados a vender, tal vez legalmente, digamos, sus tierras a la empresa. Pero el resultado de un montón de faltas de políticas de agricultura familiar, de apoyo a las personas, a las pequeñas economías populares, un montón de factores, y el acoso de estas empresas produjo que a lo largo de 30 años, más de 30.000 personas fueron abandonando la zona, vendiendo sus tierras, y terminaron viviendo en las favelas de la ciudad de Vitoria y de Río de Janeiro. En una primera mirada, uno podría decir que la expulsión de estas personas de sus tierras, de sus viviendas, desde una mirada como clásica de derechos humanos, la podemos ver como una violación de derechos humanos. Sin embargo, la empresa, desde el otro lado, podía mostrar que esas tierras habían sido compradas legalmente. Y tal vez no teníamos nosotros pruebas de toda esa actividad de acoso, para imputar esa responsabilidad a las empresas de esas expulsiones. Un poco esta inquietud de pensar estas violaciones de derechos humanos en una escala diferente de la microescala, ¿no? Me sembró mis primeras inquietudes sobre este concepto de justicia social espacial. En qué medida nosotros podíamos desarrollar un concepto que pudiera servir también para juzgar estas situaciones más allá de las historias individuales, sobre todo estas macro intervenciones en el territorio. La justicia espacial, o la justicia social espacial, también por algunos llamada justicia territorial, hace referencia a injusticias o desigualdades producidas por la localización de las personas y los colectivos en el espacio, en donde también incide fuertemente, y aquí hay que hacer un nuevo cruce fundamental, la cuestión de género, étnica y ambiental. Por eso, quienes desarrollaron el concepto de justicia social espacial se nutren históricamente del movimiento de justicia ambiental, desarrollado en el marco de las luchas de los derechos, por los derechos civiles de los 60 en Estados Unidos, en la medida que se ha construido una relación entre los grupos histórica y estructuralmente discriminados, la pobreza y la localización en determinados territorios. Desde una perspectiva jurídica, estas cuestiones son afrontadas no con el nombre de justicia social espacial, pero algunos de sus aspectos, de sus contornos, por estándares de derechos económicos, sociales y culturales, ambientales, y también en los criterios, estándares sobre discriminación por motivos de raza, género y condición económica, entre otros indicadores. El concepto de justicia social ya ha sido incorporado en muchas constituciones, en genérico, no aplicado a la cuestión espacial, y en las declaraciones de Naciones Unidas, tibiamente, en los últimos 20 años, aunque tiene un antecedente
fundamental, que es en el acta de creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Bueno, esta investigación pretende entonces generar un diálogo entre la geografía y el derecho, en tanto entendemos que ambas disciplinas intervienen, más que la geografía, el espacio y el derecho intervienen en la configuración de relaciones sociales. Y esto, bueno, ha sido ampliamente desarrollado, sobre todo en la geografía por Milton Santos, y en el campo del derecho, cómo las normas jurídicas inciden en la configuración de las relaciones sociales, por Bobbio. Bien, ¿cómo es posible entonces un poco este primer paso que nosotros necesitamos, que es hacer un diálogo entre derecho, geografía y urbanismo? Entonces, para hacer posible este diálogo, a nosotros nos han ayudado dos abordajes. El primero es el de las teorías críticas del derecho, y el segundo es todos los desarrollos que ha realizado el movimiento de geografía legal, que de alguna manera, no siempre, pero en muchos temas, están, digamos, íntimamente relacionados. Y bueno, justamente una representante muy importante de ese movimiento en América Latina es María Victoria Castro, que es una de las invitadas que hoy finalmente por motivos familiares no nos ha podido acompañar. Pero bueno, entonces para nosotros la teoría crítica nos ha permitido hacer un puente entre estas disciplinas por varios motivos. Primero, porque para pensar el derecho, la teoría crítica lo hace desde un abordaje interdisciplinario, en donde hay lugar para las ciencias sociales en general, pero para la antropología, el psicoanálisis, la teoría política, ¿no? Bueno, y también la geografía, es decir, que son disciplinas con las cuales nosotros miramos el derecho no solo desde adentro como un sistema cerrado, sino donde también miramos el derecho de cómo lo ven las otras disciplinas. Y también, por otro lado, porque tanto la teoría crítica del derecho, o las teorías críticas del derecho, como la geografía crítica, comparten presupuestos teóricos comunes, ¿no? Que de alguna manera bueno, hacen fácil ese salto de una a otra disciplina, ¿no? Por ejemplo, entender cómo la configuración y reproducción de las relaciones de poder, y cada disciplina interviene en esa reproducción de relaciones de poder, en ver esa dimensión material, pero también simbólica, que cumple el derecho y el espacio en las relaciones sociales. Y bueno, y esto tiene que ver también porque ambas disciplinas se nutren en algunos aspectos de autores similares o de los mismos autores. Y también tenemos todo el desarrollo que ha hecho Boaventura de Sousa Santos. Me parece que nos ha ayudado también a aventurarnos, por lo menos los que leemos en castellano, hacer ese diálogo, esos puentes, a partir de su clásico artículo sobre una cartografía simbólica para las relaciones sociales. Bien, y ya más el segundo movimiento, que es el movimiento de la geografía legal, bueno, ha desarrollado, ha tratado de sistematizar distintas experiencias de diálogo entre el derecho y la geografía, en donde, digamos, los puntos en común es que el espacio no es un lugar neutro o prepolítico, sino que señalan la centralidad del espacio en la producción, organización y distribución del poder, los recursos y las identidades. Y ahí hay varios temas que aborda la geografía legal, como los estudios sobre distribución espacial del derecho. El derecho crea espacio, pero también ocupa espacio, y entonces eso se expresa en formas institucionales. Otros puntos de partida están también, por ejemplo, los conceptos e instituciones legales como propiedad, jurisdicción, soberanía, domicilio, que generan también esa relación entre derecho y geografía. Por ejemplo, en los estudios sobre la propiedad y su distribución espacial, ha sido también frecuente la atención en aspectos étnico-culturales, el racismo, la racialización de los espacios, y también la idea del espacio como una tecnología que permite la división social, territorial de la diversidad social,
en un adentro y un afuera, en polarizaciones de blancos y negros, que congelan o segmentan identidades. Y hay otras líneas también que han explorado, por ejemplo, las relaciones entre sexualidad, género, moralidad y espacio, ¿no? Las diferentes maneras de regular el espacio que se utilizan para disciplinar comportamientos sexuales no normativos y explorar cómo la exclusión, la segregación, la represión se pueden combinar para garantizar que sexualidades que el régimen de orden considera inmorales estén fuera a la vista de la mayoría, las zonas rojas, los lugares del nudismo. Estos lugares son asignados se caracterizan también por situaciones de marginación social o espacios de represión, y se encuentran distanciados de los espacios asociados a la heteronormatividad o la sexualidad feliz y saludable, digamos, como del sentido común. Y después también todo el desarrollo de la geografía feminista, que analiza la relación entre la producción de los espacios, subjetividades, identidad de género, cuestionando la construcción de categorías dualistas, ya mismo esta idea de espacio público, de lo privado público, que tiene un impacto sobre lo espacial, lo cultural y lo natural, ¿no? Como dualidades que se cuestionan, pero además produjo la teoría feminista produjo todo un horizonte teórico sobre el cuerpo como lugar, y escenario de conflicto y de violencia, que por ejemplo algunos autores que estamos leyendo, como Zoya, por ejemplo, no consideran que su teoría llega hasta el cuerpo, ¿no? Y el feminismo le da un giro y un salto a esta frontera, y dice, bueno, el cuerpo también es un territorio de violencia, un territorio donde se inscriben esas lógicas de poder. Bien, un poco para ir avanzando y ya yendo a algunas conclusiones, el concepto de justicia espacial aparece asociado a otros, ya como dijimos, ¿no? Justicia ambiental, justicia territorial, pero también a otras formulaciones que tienen una relación, como el derecho a la ciudad. De hecho, todos los que desarrollaron ideas sobre justicia social espacial parten de los trabajos de Henri Lefebvre, su clásico libro El derecho a la ciudad y la producción del espacio, pero también están relacionados con conceptos como la función social y ambiental de la ciudad, y sobre todo algo que sí tiene mucho desarrollo, por lo menos en el ámbito de la antropología y la sociología, que es la segregación social espacial, la gentrificación o el aburguesamiento, como también algunos llaman en castellano. Se trata de diferentes formas, con sus matices, de explicar o fundamentar demandas contra la desigualdad en el espacio, en el territorio, y en una perspectiva de promover relaciones que protejan, que promuevan condiciones de vida adecuadas para todas las personas y colectivos en los territorios en donde habitan. Por ahí, para hacer alguna referencia muy genérica a algunos autores, Harvey apunta a realizar un vínculo entre justicia social y distribución del ingreso. Esta idea por ahí también, que es expresada como justicia social territorial. El autor apunta un poco a hacer una teoría normativa de la organización espacial basada tal vez con un sesgo muy fuerte en una idea de justicia distributiva territorial, sobre la base de tres criterios, ¿no? Necesidad, contribución al bien común y mérito. Zoya, no sé cómo pronunciarlo, ha desarrollado tal vez como el trabajo más cercano a la perspectiva de derechos humanos, y de hecho él se propone que su trabajo en búsqueda de este concepto de justicia espacial se vincule fuertemente con las ideas de democracia y derechos humanos, ¿no? Pero cree que el enfoque de derechos humanos requiere a transitar o atravesar esta impronta nueva que él va a denominar el giro espacial, ¿no? Él considera que las aglomeraciones urbanas generan efectos en la producción de justicia e injusticia, partiendo como de tres principios. El primero
para decirlo de una forma más simple, todos somos seres espaciales, así como somos todos seres sociales y temporales. Es decir, estamos atravesados por esta, ¿no? Esta idea del el ser humano como animal social, pero bueno, también espacial y temporal o histórico, ¿no? La segunda es la producción social de la espacialidad, es decir, el espacio es producido socialmente y por lo tanto puede ser también modificado socialmente. Y el tercero, que es la idea de dialéctica socioespacial, ¿no? Lo espacial moldea, ¿no? Contribuye a moldear lo social en la misma medida que lo social también diseña lo espacial, digamos. Espacio y sociedad, digamos, se autoconstruyen, digamos, unos a otros, que influyen en su construcción. La justicia espacial para Soya no es sustituta o alternativa de las formas de justicia social, económica, sino que es una manera de mirar la justicia desde una perspectiva espacial crítica. Bueno, en esto obviamente va a discutir con otros autores, pero bueno, tampoco queremos entrar en las discusiones tanto teóricas, porque de hecho nuestra preocupación es ver cómo identificar conceptos muy prácticos que nos sirvan a la hora de pensar un criterio de utilización por el sistema jurídico, ¿no? Y sobre todo en los conflictos. Pero bueno, también interesante en los trabajos de Soya esta idea de que la organización política del espacio, que justamente muchas veces se da a través del derecho, produce geografías de opresión e injustas, ¿no? A través de manifestaciones materiales, y también no solo a través de sus actos materiales, sino también de toda su imaginería representacional, digamos, todos sus aspectos simbólicos. Pero atención, porque Soja también, como un profesor nuestro de la facultad, Carlos Cárcova, que tiene un texto clásico, la función paradojal del derecho, considera que esa espacialidad de la injusticia es opresora, pero también esa espacialidad puede ser liberadora, ¿no? Hay algunos escenarios que señala Soya, como no voy a mencionar todos, pero 3 como para tener una imagen, que es, por un lado, el urbanismo obsesionado por la seguridad, sobre todo el relatado por Mike Davis, ¿no? Esta idea de fortaleza defensiva de la vida urbana para proteger a los residentes y a las propiedades frente a la amenaza de invasiones reales o imaginarias, ¿no? Los muros, las alarmas, la vigilancia, esta arquitectura hostil, anti-sin techo, ¿no? Estos bancos con pinches para que las personas sin hogar no puedan ponerse a dormir. El segundo eje es el que tiene que ver con espacio público y propiedad privada, entonces toda esta tendencia a la mercantilización de todos los espacios, la comercialización de parcelas, reduciendo los espacios comunes, la reducción de los espacios verdes, bueno, los bienes comunes como espacios también de responsabilidad colectiva, democrática, donde se extienden muchas de las escalas de la geografía. Y después, bueno, algunos ejes bueno, entroncan mucho con esta idea de desigualdad, como la desigualdad en la distribución de los bienes urbanos, pero también las geografías discriminatorias, la discriminación espacial en relación al derecho, muchos matices discriminatorios desde el patriarcado hasta el heterosexismo, el nacionalismo cultural o el racismo acentúan injusticias espaciales y despiertan también desafíos legales contra esas violaciones de derechos. Y el Poder Judicial muchas veces ignora las injusticias de origen que se producen resultados injustos en este nivel de escala, ¿no? Digamos, como el Poder Judicial mucho trabaja sobre las historias, mucho en la gran escala, digamos, en términos de geografía, no pueden ver, al no tener un abordaje multiescalar, no pueden ver los diferentes impactos o la lectura que en otra escala un mismo conflicto puede implicar entonces sí una acción discriminatoria, ¿no?
se me ocurre un tema que hemos trabajado en el litigio, en la Defensoría General de la Nación, que son, por ejemplo, los desalojos en un barrio acá muy popular, el barrio de La Boca, donde es una zona de gentrificación, y esa gentrificación se produce en realidad de una forma inconsciente por el Poder Judicial. El Poder Judicial tramita 250 juicios de desalojo que van expulsando a cada familia, a cada hogar popular, a los conventillos de la zona, pero ellos ven como un pequeño problema de un incumplimiento contractual, de una ocupación ilegal de tierras, pero no ven que están haciendo un blanqueamiento o un proceso de segregación de los pobladores, porque al hacer un análisis del conflicto en una escala muy pequeña y no tener indicadores de derechos humanos, estándares, como esta idea de justicia social espacial o el concepto de segregación socioespacial como un elemento para adjudicación de derechos, bueno, no pueden ver esos impactos que producen. El tercer eje es el de raza, espacio y justicia ambiental, ¿no? Que es un poco que antes mencioné del movimiento de justicia ambiental. Bueno, un poco hay otras cosas, pero más para ya tirando a cerrar mi presentación y abrir el debate. Nosotros, los autores que abordamos, analizan la cuestión de la justicia de una perspectiva tal vez que lo más cercana puede ser a la justicia distributiva, como un remedio a la desigualdad, enfatizando, digamos, la dimensión social, no como contexto, no como un recipiente, no como un escenario donde se da las violaciones digamos, de los derechos sociales, de las relaciones de desigualdad, sino como en tanto el espacio también contribuye a esas relaciones sociales de desigualdad. Hay algunos desarrollos en nuestro país, como el que ha hecho hace poco Gabriel Kessler, que nos parecen interesantes, en su libro Controversia sobre la desigualdad. Él plantea, bueno, en múltiples dimensiones, hay un capítulo específico dedicado a las desigualdades sociales y económicas entre las provincias, entre las regiones, ¿no? Él habla de la desigualdad de los territorios y la infraestructura, es decir, que en el ámbito de las ciencias sociales sí se va tomando o se va adoptando este giro espacial como un lente para mirar la desigualdad. Y en el ámbito del derecho, bueno, nos generan como muchas preguntas, ¿no? La primera pregunta del grupo era un poco, bueno, cuando hablamos de justicia social espacial, ¿hablamos de un derecho o de un principio, ¿no? Ahí por ahí, si nosotros tomamos a Dworkin, podemos, pareciera que esta idea de justicia social espacial se asemeja mucho más a la idea de un principio, ¿no? Esta idea, digamos, porque Dworkin piensa que una directriz política es cuando se propone un objetivo que tiene que ser alcanzado para, por ejemplo, mejorar un rasgo económico, político, social en la comunidad. Por ejemplo, no sé, pone él disminuir accidentes. En cambio, un principio es un estándar que debe ser observado no porque favorece una situación económica o política social deseable, sino porque es una exigencia de justicia y de equidad, ¿no? En alguna dimensión. Entonces, esta idea parece tener más que ver, ¿no? Como un derivado de la justicia social, este principio de justicia social en esta dimensión espacial. Si nosotros tomamos algo que todavía no está en esta fase de la investigación, pero referencias en por lo menos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, vemos que sí se habla del concepto de justicia social, no espacial, sino el mero formulación de justicia espacial como un principio en general en los fallos, ¿no?, sobre temas de seguridad social, mencionan siempre el principio indubio pro justicia social. Es decir, que hay una idea, por lo menos con algunos de los derechos sociales, de que hay un principio, pero no se expresa en dimensiones específicas. Ahora hay algún fallo nuevo que salió que parece que hace algunas referencias a la cuestión espacial que habría que revisar también.
Pero bueno, si abordamos la justicia social espacial también como un derecho, también aparecen un montón de preguntas un poco más complejas, por ejemplo, quiénes serían los sujetos obligados, cuál es el contenido de esas obligaciones jurídicas, ¿no? Ahí, bueno, se trata de un derecho colectivo o un derecho individual. Bueno, uno tiende a pensar que como el ambiente, tiene las características más propias, digamos, de si fuera un derecho colectivo, y eso no quita que ese derecho pueda ser individualizable en la medida que en un caso concreto uno pueda verificar bueno, que se está dando una situación de desigualdad territorial y que amerita, digamos, una reparación. Bueno, también un poco, si pensamos en una dimensión colectiva, bueno, también la pregunta es cuál sería el grupo afectado, pero sí aparecen algunos desarrollos interesantes, por ejemplo, digamos, si esta idea de justicia espacial genera un criterio de identificación de vulnerabilidad, por ejemplo, fundado en la dimensión espacial, ¿no? ¿Y quién serían los afectados? Si nosotros, por ejemplo, vemos el último protocolo que sacó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en la Argentina para los desalojos, donde se establecen algunas prioridades para buscar la búsqueda prioritaria de una solución habitacional, ¿no? Entonces identifican grupos prioritarios a buscar una solución, amenazados de desalojo, aparecen las personas con discapacidad, aparecen los niños, los hogares monomarentales, aparecen las mujeres víctimas de violencia de género, y también aparecen, por ejemplo, los habitantes de barrios populares, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la condición habitante de barrio popular como un criterio para asignación de derechos implica, de alguna manera, afrontar o partir de esta idea de un abordaje espacial de la desigualdad para establecer una prioridad. Bien, no quiero abundar más en estos desarrollos, de hecho ya creo que me pasé del tiempo previsto, y entonces me gustaría empezar a abrir el juego. Un poco la pregunta genérica es, bueno, queremos determinar si es posible definir o construir un concepto normativo que exprese la idea de justicia social espacial, tal cual, o por lo menos aspectos que ha señalado la geografía y el urbanismo crítico. Y entonces, en torno a esta pregunta general, la primera pregunta que yo quiero abrir para nuestros invitados es: ¿cómo puede contribuir el derecho y la geografía para pensar la desigualdad en nuestro mundo actual? Y tal vez qué aportes se pueden hacer también, no solo desde la geografía, el urbanismo crítico, ¿no? Sino también desde la teoría feminista y el abordaje intercultural. Así que bueno, presentadas estas preguntas, abro la palabra para el primero que se ofrezca, que tenga ganas. Bueno, el silencio me interpela un poco. Buenas tardes primero a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Un gusto estar acá con tantos colegas. Y un gusto también participar en esta propuesta un tanto abismal, ¿no? Que muchas veces no estamos tan preparados de venir, digamos, acá a conversar sin un guión, ¿no? Estructurado en esta época de PowerPoints, ¿no? De esos machetes que a veces tenemos para tener un guión estructurado. Así que, bueno, me parece interesante también tener este formato no tan rígido. Me parece interesante además y un desafío, ¿no? Porque para buscar una metáfora geográfica estamos como en un lugar de frontera, digamos, un lugar, digamos, de convergencia de saberes, si bien hay varios autores que lo vienen tratando, todavía no hay nada tan consistido, y de hecho, bueno, hay una dispersión terminológica interesante, y que, bueno,
justamente este exhaustivo y profundo estado del arte que acaba recién Sebastián de desarrollar, también habla un poco de cuenta de ello, ¿no? de la cantidad, digamos, de saberes y miradas que confluyen en torno a, bueno, yo voy a dos categorías que tienen que ver con categorías del derecho y categoría de los saberes, de los campos disciplinarios que abordan el territorio, el espacio, entre ellos la geografía, disciplina de la cual soy parte y de la cual provengo. Entonces, me parece también muy desafiante eso, ¿no? Yo creo que el territorio, o el espacio, o el territorio como ámbito espacial donde se lleva a cabo el ejercicio del poder, y ahí podríamos poner obviamente al Estado, pero también a otros poderes, y aparte poder que está en parte normado o instituido por ciertas prácticas normativas, es una primera aproximación a la pregunta, pero me voy a parar un poquito más del lado de los geógrafos, y voy a pecar también, o intentar hacerlo no solamente del abordaje conceptual, sino también por el lugar que hoy me ocupa a mí en un cargo ejecutivo, donde hace tiempo intento no solamente pensar, reflexionar estas cuestiones, sino también incidir en esta vocación también transformadora que nosotros tenemos en las políticas, ¿no? En las políticas de desarrollo territorial. Bueno, ahí Harvey y Sousa, digamos, también Marcuse y más cercano quizás Milton Santos, ¿no? Tienen ahí quizás más allá de sus matices, creo yo, un lugar de coincidencia o de confluencia de colocar justamente a la categoría de espacio, a la categoría del territorio, como algo ineludible para explicar, para abordar cómo se distribuye, cómo se concentra la riqueza y a partir de ello, digamos, cómo en relación a la justicia se vulneran un conjunto amplio y vasto de derechos, ¿no? En el territorio se juega, digamos, el derecho a la vivienda o al hábitat o al derecho a la ciudad, podríamos decir hoy en día, y en relación a ese concepto amplio, bueno, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo importante, digamos, como cientista del territorio, del espacio, para decir, y quizás en términos epistemológicos advertir, ¿no? Que el espacio, y ya lo anticipó Sebastián, ¿no? Que el territorio, el espacio tiene también su propia inercia, yendo un poco en contra de la teoría del espejo, ¿no? De que el espacio del territorio es un reflejo, es una manifestación, digamos, de la desigualdad social, ¿no? Esta cosa que se trató, por ejemplo, la segregación socioespacial como reflejo de la desigualdad. Y no lo digo solamente desde un lugar, digamos, de interés teórico o académico, sino volviendo a lo que comentaba inicialmente, desde qué podemos hacer nosotros, urbanistas, planificadores, geógrafos, ustedes como abogados que están en el campo del derecho urbano, etcétera, qué podemos hacer desde la planificación, el abordaje o el del ordenamiento territorial, ¿no? Como rama del derecho, para intervenir, para regular, para planificar, para gestionar en base a una mirada territorial y de ese modo contribuir justamente a la inclusión social, a la justicia espacial, y bueno, me parece que ahí hay mucho para hacer, y lo planteo así en términos amplios o abstractos para, bueno, no caer, digamos, en base a esta pregunta, luego a cuestiones más técnicas, donde si quieren luego lo dejo abierto, retomo esta pregunta desde ese ya lugar, digamos, más concreto. Aparte para no monopolizar, obviamente, y bueno, y repartir un poco el micrófono. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, Laura Decio. Bueno, sí, buenas tardes a todos y todas. Y es un enorme placer estar con ustedes. Tengo también que pedir disculpas por mi portuñol, pero yo creo que es suficiente para establecer una relación, un diálogo con ustedes, porque me encantó el proyecto de investigación. Las preguntas son todas muy interesantes.
E eu queria começar com dois comentários muito genéricos. Um sobre a pergunta genérica, se é possível definir um conceito normativo que expressa a noção de justiça social espacial, e um outro sobre as possibilidades e também dificuldades involucradas no diálogo entre direito, geografia, direitos humanos e tudo isso. Então, eu creio que antes de discutir se é possível um conceito normativo, seria quizás interessante discutir se é necessário hacerlo, se é importante hacerlo. Eu creio que há duas posições distintas que revelam também visões diferentes do direito, do fenômeno jurídico. Em muitos casos, há mesmo críticas crescentes à chamada judicialização da política, que seria uma expansão do discurso jurídico com perda da vitalidade, da dinâmica, da qualidade dos processos sociopolíticos. Eu me pergunto, é necessariamente assim? Eu creio que, com frequência, o direito, o fenômeno jurídico, ha sido reduzido a um mero instrumento. E, sobretudo, desde uma mirada de esquerda, uma mirada do campo progressista, um instrumento de dominação, um instrumento de opressão. Então, desde uma tal perspectiva, para muita gente, normatizar princípios sociopolíticos não seria adequado. São pessoas que têm medo que se puedan cooptar processos políticos, vaciar seu conteúdo de transformação, congelar processos sociopolíticos que são vivos, não? E isso, por exemplo, é o que justifica um movimento crescente de crítica à ideia que direito à cidade deva ser também um direito da ordem jurídica, um direito reconhecido por a ordem jurídica. Não? São muitos que argumentam que o direito à cidade, concebido como direito mesmo, o discurso de direitos perde a natureza mais radical da noção original do direito à cidade, uma natureza de cambio, de ruptura, não, de cambio de paradigmas. Outro exemplo interessante é a ideia de los pressupostos participativos, que han sido tão importantes para renovar muito da discussão sobre gestão urbana, e todavia seguimos com uma indefinição. Deve ser um direito ou não? De uma maneira general, eu creio que todavia predomina o não. Que o pressuposto participativo deve ser uma prática, um processo, mas não um direito, porque, enquanto direito, há todo um risco de perda da vitalidade. Eu, personalmente, não creio nisso. Eu creio que o direito é sempre um instrumento, mas é muito mais que um instrumento. É uma arena de confrontação, de identificação, de explicitação e alguma resolução de conflitos. Direito é muito mais que um conjunto de leis. Então, se vivimos hoje na chamada era de los direitos, eu creio que esta é uma discussão intrínseca à discussão sobre a democracia. Lutar por reconhecimento de direitos significa também lutar por seu cumprimento. Então, a judicialização é parte da mesma luta. Nós temos, naturalmente, que superar uma dicotomia tradicional entre legitimidade sociopolítica e legalidade jurídica. Não podemos mais aceitar um enorme divórcio histórico entre legitimidade e legalidade. Temos que aproximar as duas coisas, legitimando a ordem jurídica e também legalizando a ordem da legitimidade. Mas eu creio que normatizar significa ampliar a arena sociopolítico-jurídica, criar novos espaços de lutas ao redor de los novos conceitos, sobretudo o conceito de justiça socioespacial. Mas essa discussão sobre direitos, reconhecimento de direitos, conceitos jurídicos, não pode ser distinta da discussão sobre a reforma da democracia
liberal. Si tenemos hoy más que nunca que discutir quién hace las leyes y cómo, quién las aplica y cómo, quién interpreta y cómo. Tenemos que ampliar espacios de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, más y mejor participación, pero también crear espacios de acción directa de las comunidades organizadas, ¿no? En la formulación de leyes y también en la acción ejecutiva. Democratizar el poder judicial es otro enorme desafío. Sin embargo, toda essa discussão sobre direito é sempre uma arma de dois filos, não é uma dialética entre reforma e revolução, que Henri Lefebvre, que ha sido mencionado, ha quizás capturado de uma maneira muito interessante com uma frase que me parece muito especial, que sonhar com o impossível para capturar o campo del possível. Então, há sempre uma dimensão utópica, mas há também uma dimensão pragmática e reconhecer direitos e novos conceitos é muito importante. Eu creio que, de uma maneira geral, o campo progressista todavia não ha mirado, não ha compreendido o fenômeno jurídico de uma maneira mais ampla. E, com isso, comentário rápido sobre diálogo, direito e geografia. Eu creio que, mais que nunca, temos que ajustar, arreglar os dois idiomas, porque, com frequência, falamos de coisas parecidas, mas utilizamos conceitos distintos, não? Ou com frequência se habla de direitos desde uma mirada da geografia, da política, da antropologia, pero solamente como uma dimensão filosófica, uma dimensão política, uma agenda, uma bandeira, um slogan, pero não como direito mesmo. Eu creio que para fazer esta aproximação é fundamental compreender que uma dimensão fundamental do direito é contenido que pueda ser demandado. ¿Sí? O direito tem que involucrar objeto mais claro, mais específico. E, com frequência, o discurso da geografia, da política, da antropologia é mais amplo, mais filosófico, não tem essa precisão. 3 exemplos muito rápidos. Ciudad. O que é ciudad? É a zona urbana de los municipios, los municipios, que hacer de las zonas metropolitanas, que hacer de las zonas rurales, de las cuencas. Derecho a la ciudad. ¿Derecho a qué? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene la obligación? ¿Qué pasa cuando no es cumplido? La misma cosa, local. Otro concepto muy impreciso. Cuando se habla de poder local, gobierno local, democracia local, ¿estamos hablando de qué? ¿De municipal? ¿O estamos hablando de la realidad socioeconómica de producción territorial, que en muchos casos es metropolitana? Si tenemos una preocupación ambiental, tenemos también que pensar en las cuencas y en la cuestión de la agua. Otro ejemplo también de la falta de precisión de los conceptos. Hoy un concepto muy popular, el común. ¿Pero qué es el común? Estamos hablando de bien común, de interés común, de bien público de uso común, o de un régimen de autodeterminación. Cuando se habla de ciudad como bien común, ¿qué se quiere decir? Sobre todo desde una mirada sociojurídica, porque son cosas distintas para grupos distintos. Entonces, mi comentario es sobre la importancia de la precisión de los idiomas. Y para eso, yo creo que hoy en día, yo sé que esa es una discusión muy difícil que divide los geógrafos, pero yo creo que territorio, desde una mirada jurídica, es más preciso que espacio. ¿Sí? Me gusta más, yo creo que es más posible establecer un diálogo derecho-geografía cuando se habla de ordenamiento territorial, ¿sí? De un patrón de ordenamiento territorial, de que cuando se habla de una manera tan abierta, tan amplia de espacio, que es un concepto mucho más genérico, que no es necesariamente la expresión de relaciones de poder. Entonces, pensar en territorio
como obrigación del poder público y derecho colectivo de las comunidades, me parece una ótima manera de empezar esta construcción de un diálogo entre derecho y geografía. Muchas gracias, Edesio. Muy claro y desafiante. Laura. Bueno, buenas tardes, la verdad una alegría, es muy lindo este debate, sobre todo por los acuerdos. Gracias, Sebastián, por esa maravillosa síntesis del recorrido de las bases de este proyecto, ¿no? Y en esa línea quiero felicitar al equipo, me parece de lo más novedosa esta posibilidad de estos diálogos previos mientras se está construyendo un proceso de investigación. Además con les colegas de tanta trayectoria, pero me parece que es una buena práctica de investigación y celebro en esta casa de estudios que estamos, que es la nuestra, empezar a hacer más estas prácticas. En acuerdo total con tanto lo que planteaba Luis como Edesio, a mí me parece, en primer lugar, y recuperando la pregunta que nos convoca, que todos los estudios sobre desigualdad son más que necesarios, urgentes en la perspectiva en la cual estemos mirando, digo, en tanto ese anclaje sea un anclaje interdisciplinario, sea un anclaje más vinculado hacia el campo de los derechos o el campo de los derechos humanos, pero en todo caso la necesidad de trabajar sobre esa construcción de la desigualdad en clave latinoamericana, porque me parece que ahí hay un punto de particularidad, digo, la frecuencia en la cual vamos reproduciendo que este es el continente más desigual de la Tierra, pero solamente seguimos midiendo esa desigualdad de acuerdo al coeficiente de Gini. Las otras desigualdades se ha avanzado en algunas metodologías, y al menos en el campo en el cual yo me desarrollo, que es el campo de las políticas sociales, por ejemplo, todos los abordajes multidimensionales de pobreza, todavía hay, y me encantó como lo planteaba Edesio, una discusión enorme entre la pertinencia metodológica y la legitimidad de ese tipo de metodologías. Cuando en realidad esas son metodologías que nos permiten, y en el caso del abordaje multidimensional de la pobreza, precisamente incorporar la variable de derechos. Entonces, me parece que desde allí es más que importante esta mirada. El otro gran punto que es sumamente importante mirar en los estudios de desigualdad y que tiene muchísimo que ver con este proyecto de investigación y con esta discusión, es que la mayor desigualdad en América Latina es por la distribución del trabajo, precisamente por la concentración y igual distribución del trabajo remunerado y particularmente el trabajo no remunerado o de cuidados. Y ahí hay un núcleo crítico, histórico, con raigambres muy particulares y por eso la mirada latinoamericana, sobre todo la estructura colonial que todavía hoy perdura. Y ahí el feminismo está haciendo aportes muy interesantes, relativamente recientes, pero todas las perspectivas ecofeministas, los estudios neocoloniales, son como muy interesantes para también poner una mirada que van interseccionando con raza, con otros factores vinculados, pero que me parece sumamente importante. Entonces allí, pensar las geografías o los territorios, adhiriendo con Edesio respecto a constructores de desigualdad, me parece que es sumamente valioso y nuevamente vuelvo a celebrar este proyecto. Ahora bien, respecto a la mirada sobre la construcción de derechos, y ahí voy a trabajar quizás en una perspectiva más propia de lo que es de mi campo y de la experiencia de haber construido el concepto de derecho al cuidado, que es precisamente haber tomado esta figura del corpus de derechos humanos, aplicando la metodología del enfoque de derechos humanos, para ver que en realidad ninguno de los pactos y tratados internacionales había denominado al cuidado como tal, lo sugería, estaba en el concepto de buen vivir, de protección a la maternidad, etcétera, etcétera, pero no estaba. Pero todo el corpus interpretativo finalmente tampoco hablaba de cuidado, pero refería a cuidado. Y entonces esa construcción del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, que generó consensos en la región y que fue debatido en foros regionales y hoy es parte del marco de las políticas públicas de muchos países, empezando por el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, y ese reconocimiento como derecho humano, hasta la Convención del 2015, cuando la Convención de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores lo incorpora, y marca precisamente un importante cambio en términos de volver a recuperar una discusión de la universalidad. ¿Y por qué traigo el cuidado? Porque se entronca directamente con la discusión que estamos dando aquí. Necesitamos volver a discutir en la región el alcance de la universalidad, y me parece que esa universalidad puesta
en las geografías, en los territorios, en la espacialidad, y ahí luego vendrán los consensos, y me parece también muy importante la invitación a que precisemos de qué estamos hablando. Pero lo que nos permite hablar de la universalidad, y yo quizás porque conozco mejor el campo del derecho al cuidado, es precisamente porque nos permite separar las vinculaciones con la necesidad. Y ahí creo que también necesitamos una mirada muy fuerte sobre el alcance, separar estas consignas políticas de donde hay una necesidad y un derecho, y precisamente situarlas en el campo del ejercicio de derechos humanos. Entonces, desde allí también me parece que la necesidad de definición como un derecho, o en el campo de este campo de los derechos humanos, aporta una especificidad que tiene un efecto performativo importante. De nuevo, con el ejemplo del cuidado, por lo menos nos permitió separar de la necesidad, pero además también del marco de las relaciones asalariadas formales, que eran las únicas que tenían algún tipo de prestaciones de cuidados. El resto no había prestaciones de cuidados ni había compromisos en términos de actores. Entonces, de alguna manera, problematizarlo en esta línea vuelve a otro de los aspectos que se dijo anteriormente, que tiene que ver con la conflictividad. Volver a los actores y al conflicto, estos actores y este conflicto que el feminismo ha puesto con mayor potencia en estos años, no porque no estaba antes puesto en discusión del feminismo, simplemente porque hay mayor adhesión o mayor visibilización y se vuelve sobre esos puntos del conflicto. Y ahí lo último, para no extenderme demasiado, y se nombraron a muchos autores, pero quiero recuperar al gran epistemólogo que dio a la Facultad de Derecho, que es Enrique Malí. Además de haber sido mi director y a quien le tenía un enorme cariño, creo que recuperar la figura, y fue el primero que introduce en la facultad y la teoría crítica del derecho, es el concepto de ficciones, y al derecho como creador de ficciones. Me parece que ahí hay una línea que Enrique, su obra póstuma, abre con esa discusión y su vinculación con el derecho y la literatura, tomando un estado del arte de hace 20 años atrás, cuando deja esa obra, pero me parece que ahí hay claves interpretativas sumamente interesantes para recuperar. Digo, volviendo en estas figuras, precisamente por el efecto que tiene como promotor de desigualdades el derecho. Y entonces, en esa producción de desigualdades, en los últimos años, relativamente en los últimos 20 años, quienes estudian los regímenes de bienestar están llevando fuertemente esa línea del derecho como reproductor de las desigualdades sociales. Nosotros los hemos aproximado en alguna línea en nuestro equipo de investigación, pero me parece que ahí hay un núcleo crítico, y esto sería el aporte de recuperar también ese valor de ficción que tiene el derecho, tanto en lo positivo para la construcción, pero además también en ese valor de reproducción de desigualdades sociales. Esto por ahí como primera reacción. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahí no sé si antes de por ahí tirar la segunda pregunta, si Luis o Edesio quieren comentar algo de lo que lo que compartieron los otros, ¿no? Todos, ¿no? Luis sobre Edesio y Laura, o Edesio sobre Luis y Laura, o bueno, o lo que sea. ¿Hay alguna como réplica o comentario? Sí, yo puedo. ¿Sí? Sí, sí. Me parece que también es muy importante renovar, ampliar nuestra comprensión sobre la cultura de los derechos humanos. Porque, en verdad, desde una mirada jurídica, no desde una mirada sociopolítica, estamos hablando solamente de derechos individuales. Mismo los derechos sociales son derechos individuales. Entonces, son derechos que requieren políticas públicas, pero que reducen el ámbito de la experiencia sociopolítica a la esfera estatal. Yo creo que tenemos que romper con esta cultura de los derechos individuales y del paradigma de la democracia representativa que reconoce solamente el Estado para ampliar el campo de la política y con eso crear una esfera pública más grande que la esfera estatal. Todo lo que es estatal es público, pero ni todo lo que es público es estatal. Y todavía en la experiencia latinoamericana, sobre todo, no logramos todavía crear una dimensión de público
¿sí? Que genere posibilidades de acción comunitaria directa, de participación directa en planes comunitarios para ordenamiento territorial. Todo requiere, en la experiencia política latinoamericana, acción del Estado. Y es un Estado que es capturado por intereses dominantes de grupos dominantes, ¿no? Entonces, renovar también, comprender que si logramos ampliar el escopo de la Declaración de los Derechos Humanos, hoy hablamos de derechos de mujeres, de mayores, de minorías, de segunda generación, tercera generación, sin duda, pero todavía no logramos avanzar la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos, que es la segunda parte de la misma declaración. Seguimos pensando en derechos políticos solamente como derecho de votar, derecho de expresar opinión y derecho de movilidad, de libertad de locomoción. Eso no es suficiente para expresar la dinámica de la ciudadanía contemporánea. Entonces, pensar, reconocer todo un conjunto de derechos colectivos es fundamental. Henri Lefebvre tiene en su último libro una producción muy interesante, la idea del contrato de ciudadanía, que es una manera de reemplazar el contrato social de Rousseau, que está en la base de la experiencia de la democracia representativa. Entonces, él habla de información, igualdad y diferencia, servicios públicos, derecho a la ciudad como uno de los derechos colectivos, autogestión y, sobre todo, esta idea del derecho colectivo al territorio, al ordenamiento del territorio, como una nueva base de un contrato de ciudadanía. Entonces, no podemos más pensar en derechos humanos solamente como derechos individuales. Tenemos que crear y consolidar una cultura de derechos colectivos para materializar essa esfera del público. E uma outra experiência de organização sociopolítica da sociedade e da relação entre sociedade e Estado. Ahí, solo por ahí como nota al pie de esto que comentaba Edesio, es muy interesante en algunos procesos, ¿no?, de discusión sobre el derecho a la ciudad, y sobre todo dos procesos interesantes. Yo diría la Carta de Montreal, de la Ciudad de Montreal, de Derecho a la Ciudad, y también la Carta de Derecho a la Ciudad de México, previa, digamos, a la reforma, a la Constitución, ¿no?, del Distrito Federal. Se pensaron también como, no solo, digamos, como una nueva Carta de Derechos, clásica, ¿no?, Constitución, sino que eran procesos de construcción colectiva, no solo delegados en los constituyentes, sino que culminaban con una firma que no era solo del alcalde, de la autoridad, digamos, local, sino de las organizaciones sociales urbanas, de los movimientos, o sea que recuperaba esta idea de contrato, ¿no? Es decir, bueno, no solo representativa, sino también las fuerzas vivas, la sociedad civil organizada como actor político comunitario que también requiere esa suscripción para que este documento sea asumido como un compromiso público, más allá de que no solamente se limita al derecho del Estado, sino que también es un compromiso de la sociedad. Así que no sé si está en esa línea, pero me parece una imagen interesante, real, ¿no?, de cosas que están pasando. Bien, ¿algún comentario más sobre esta primera ronda? Si no, pasamos a la segunda ronda, a la segunda gran pregunta. No sé si llegaremos a la tercera, pero no importa, porque está muy bueno, está súper interesante. Bueno, la segunda pregunta es: ¿en qué medida el discurso de derechos humanos puede hacer referencia a la caracterización de la justicia espacial que hoy formula la geografía y el urbanismo crítico, ¿no? Ahí un poco para ver, bueno, como algunas, digamos, reconocer en el discurso de derechos humanos, pero sobre todo en las normas, en los criterios, puentes, ¿no?,
ya referencias que sin nombrar a la justicia social espacial, bueno, pero ya están usando estas categorías de lo espacial, como estándares de derechos específicos, no sé, pienso por ejemplo, no sé, los estándares de derecho a la vivienda, uno de los elementos es el lugar, ¿no? Y el lugar tiene que ver con la accesibilidad a servicios, a movilidad urbana, a transporte, o por ejemplo, no sé, como en la Convención contra toda forma, para la eliminación de toda forma de discriminación de género contra las mujeres, de violencia contra las mujeres, aparece también una definición del derecho a la vivienda asociado, ¿no?, al espacio, al territorio, ¿no? No es una vivienda aislada como 4 paredes y un techo, sino que es en una red territorial, digamos, la descripción del hábitat de una forma territorial. O en la Carta de la OEA, por ejemplo, aparece también esta idea de remover las desigualdades entre el campo y la ciudad, y la integración de las comunidades marginalizadas, tanto en el campo como en la ciudad. Tal vez es uno de los únicos instrumentos internacionales que hace referencia a lo rural y a lo urbano, al territorio y a la marginalidad en el territorio como un estándar. Pero bueno, hay un montón de ámbitos, y por ahí los temas que ustedes trabajan, que son diferentes, pero que todos tocan la cuestión territorial, a ver un poco en su experiencia cómo puede el lenguaje de derechos humanos ya está haciendo algunas referencias que puedan servir a estas categorías de la geografía crítica. Si les parece, empiezo contando una experiencia que me parece como súper importante, que está recogiendo lo que vos planteabas, los mecanismos de este cambio que se ha producido en los mecanismos de rendición de cuentas de los COPES, de los pactos de tratados internacionales. Y ahí de nuevo la experiencia del sistema interamericano creo que es sumamente importante. Todo el sistema, pero que en realidad estos fueron los propios estados deciden ya en el 2005 que el monitoreo del protocolo de San Salvador, instrumento que es el instrumento de derechos sociales del sistema interamericano, se iba a hacer con indicadores, es decir, con la necesidad de incorporar evidencia empírica, porque los estados asumen que precisamente lo que se requería era esta evidencia empírica, poder empezar a trabajar. Y ese fue un parteaguas que se hace en el mismo momento que Naciones Unidas también se estaba discutiendo, probablemente de la mano de muchos relatores, y hay el caso de Paul Hunt en su momento como relator de derecho a la salud, que él introduce también necesidad de evidencia empírica. ¿Y por qué hablamos de parteaguas? Porque todavía, al igual que todavía hay ciertos sectores que discuten la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, hay muchos sectores que discuten la posibilidad de la medición de derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces el avance que ahí se da en el campo de derechos humanos es que en el caso del sistema interamericano y concretamente con el protocolo de San Salvador, los indicadores se someten a consulta de sociedad civil de los estados, pero los aprueba la Asamblea de la OEA. Y en esos indicadores, por ejemplo, la primera desagregación que se les exige, que se les solicita a los estados, a sabiendas de que no había esa información, sino que la tienen que construir, es entre tantos indicadores vinculados a edad, sexo, es posición, si es área urbana o rural. Y ahí ya se va incorporando. El protocolo de San Salvador no reconoce el derecho a la vivienda. Sin embargo, el sistema de indicadores lleva y habilita, a partir de los indicadores que se le solicitan a los estados de manera transversal, llegar hacia las condiciones vinculadas hacia el espacio. Entonces me parece que allí lo que se avanza en un protocolo muy limitado, un protocolo que surge inspirado totalmente en el año 88 en base al PIDESC, avanzar a partir de los mecanismos de monitoreo con esta necesidad de construcción de evidencia empírica. Todavía es muy, muy joven el mecanismo, recién se ha avanzado, Naciones Unidas también ha aprobado los indicadores, y allí también es interesante la experiencia de las expertas de Belén do Pará, porque precisamente a partir de la rendición de cuentas y del monitoreo de los estados, las expertas asumen que el déficit de información por parte de los estados en todos los campos era mayúsculo. Entonces no podían seguir evaluando el cumplimiento de la convención si el Estado seguía presentando los datos de la encuesta de femicidio del año 2008 en el 2020.
por lo tanto también avanza con un sistema de indicadores. Entonces ahí me parece que es bien interesante para pensar esta vinculación y esta construcción desde el campo de derechos humanos, estas experiencias que integran el corpus de derechos humanos, que están vigentes, que se conocen muy poco, pero que a partir de ese proceso de rendición de cuentas basado en evidencia empírica se avanza muy fuertemente y se incorporan campos, y eso creo que también hay un importante rol de la sociedad civil y de la academia para hacer dentro de los sistemas de monitoreo, precisamente para incorporar nuevas variables. Digo, la Agenda 2030 y las metas del milenio incorporan y han avanzado muchísimo de tener un indicador, meta específica, que es el ODS 10, que mide desigualdades. Tenemos el 10, que mide acceso a justicia. Eso es un avance extraordinario en términos, porque entre otras razones el Poder Judicial jamás se ha sometido a evaluación, ni todavía se somete a evaluación, ni todavía rinde cuentas, cuando es uno de los órganos centrales en términos de garantías de derechos. Entonces, a mí me parece que las metas específicas de la Agenda 2030 también permiten identificar, y si bien tienen una jerarquía distinta, pero van integrando estos consensos, y ahí me parece que hay muchos puntos, y de hecho muchas de las líneas que siguen respecto al derecho a la ciudad. Por ejemplo, en todo el campo del cuidado se trabaja muchísimo en la vinculación entre cuidados y ciudades, cuidados y sistema de transportes, cuidados y organización urbana. No se puede desvincular ya más esa agenda. Se está hablando hace ya unos años de ciudades cuidadoras. Y entonces ese concepto me parece que también va en esta misma línea de buscar lo que ya está establecido. Al menos en la investigación hablamos siempre de una economía de escala. Bueno, no pensemos en nuevas categorías, sino tratemos de bucear sobre esas categorías que ya están dadas, que están basadas en estándares de derechos humanos, en principios, y que los datos nos permiten precisamente construir esa interpretación desde el campo de los derechos humanos. Bien, muchas gracias, Laura. ¿Quién le sigue? Bueno, tomo la posta. A mí lo que me surge pensar es que en esta paradoja que yo encuentro que estamos, donde por un lado, digamos, tenemos avances conceptuales, convergencias, digamos, de saberes, ampliación de estándares de derechos, así mencionaba lo que tiene que ver con la vivienda, que ya no está solamente focalizado en las paredes y en el techo, sino una cuestión más amplia de acceso a bienes y a servicios públicos. Pero por otro lado, unos procesos reales muy crueles, ¿no? Donde avanzan en sentido contrario, donde aumenta la exclusión sociourbana, donde aumentan los procesos de segregación, de enguetización, digamos, de todo aquello que a nosotros nos desvela, que no estamos por ese urbanismo que recién, o hace un rato mencionabas vos, Sebastián, obsesionado por la seguridad, obsesionado por el verde en la ciudad, obsesionado por el vivir entre nos, ¿no? Obsesionado por la homogeneidad, digamos, socioeconómica, sociocultural, hasta podemos llegar a lo racial. Entonces, creo que nosotros también, ¿no? En América Latina y tenemos varios obstáculos para tratar desde las políticas, de nuevo, ¿no? Yo quizás ahora mi lugar me obsesiona un poco con esto, aún con los escasos márgenes muchas veces que tenemos, porque sabemos que hay otros poderes, digamos, que nos limitan mucho en nuestros accionares, poderes, ¿no? Ya más fácticos, de vetos, etc. Y que tiene que ver, bueno, obviamente con estos procesos económicos que nos impiden alcanzar eso, pero también en términos, digamos, de políticas territoriales, y ya yendo quizás a un concepto mucho más familiar para ustedes que para mí, que tiene que ver con cuando querés hacer algo en relación a revertir estos procesos de segregación o expulsión sociohabitacional, siempre hay un lugar que confluimos, al cual llegamos, que es que hay que regular el contenido jurídico de la propiedad, ¿no? Hay que meterse de alguna manera con la vaca sagrada.
hay que meterse de alguna manera con la vaca sagrada, no solamente, digamos, de los sectores más concentrados, ¿no? Sino también de los sectores medios, también los sectores populares, porque obviamente en torno a la propiedad es un refugio justamente para protegerse de los contextos adversos en términos socioeconómicos, y porque también hay toda una cuestión de formación de la opinión pública, donde el sentido y la tenencia de la propiedad se vuelve un lugar sagrado para todos, ¿no? Entonces, cuando desde las políticas territoriales queremos avanzar en cuestiones más, digamos, técnicas o en instrumentos, pero también en leyes de ordenamiento territorial a nivel provincial o a nivel nacional, enseguida, digamos, tenemos un obstáculo grande, porque las usinas de la formación de la opinión pública acusan a los gobiernos o estas iniciativas de ser confiscatorias, expropiatorias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que también hay mucho para trabajar, y bueno, nosotros, EDESIO, eso lo tenemos, digamos, semanalmente, ¿no? Incluso desde varias políticas que llevamos acá a cabo con mucho esfuerzo. No vengo a hacer propaganda, digamos, de lo que hacemos, sino en todo caso también para comunicar y también vincularlo con parte de los conceptos que estamos abordando, y que tiene que ver con bueno, esos instrumentos o esos vinculados justamente a estas cuestiones que de alguna manera limitan el contenido jurídico de la propiedad, o en todo caso tratan de poner en cuestión o en funcionamiento la función social de la propiedad, o en todo caso limitar un poco solamente el uso absolutista y privado de la propiedad. Entonces, bueno, nada, acá estamos haciendo también un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Promoviendo, digamos, nuevas leyes de ordenamiento territorial. Solamente de nuestras 23 jurisdicciones hay unas pocas, ahora se sancionó una nueva. Hay un tema vinculado a lo que decía Sebastián recién, que es este concepto amplio, digamos, de derecho a la vivienda, que tiene que ver con los servicios públicos. Nosotros entendemos que las políticas de suelo tienen mucho que hacer en tal sentido, de suelo apto, ¿no? En términos dominiales, urbanísticos, ambientales, etc. Y por eso nosotros también promovemos fuertemente para que los municipios avancen en estrategias, en instrumentos, en procedimientos que tienen que ver con esto, ¿no? Con producción, con generación, con movilización y adquisición de suelo apto. Así que bueno, estamos también, digamos, para también enlazarlo con nuestras prácticas que estamos acá llevando a cabo. Tenemos, digamos, algunos instrumentos prioritarios para esto, tratando de colaborar con los municipios para que conformen sus bancos de tierra, para diversificar, obviamente, las modalidades de adquisición no vinculadas a la expropiación o a la compra directa, ¿no? Que son las que aprietan ahí al erario público en esta sábana corta que tenemos que administrar todos los niveles del Estado, todos los niveles de gobierno. También promover esas zonificaciones inclusivas, ¿no? Esa llavecita, digamos, que también tenemos para tratar de revertir o de contener justamente estos procesos de segregación, entendidos como un avance de la homogeneización socioeconómica y de la mayor escala que van teniendo nuestros territorios. Y todas estas cuestiones, todos estos instrumentos, obviamente también lo que tiene que ver con el famoso recupero público, la valorización del suelo, en un sentido programático integral, para, bueno, y anteponer estos instrumentos antes de avanzar con cualquier cambio en lo que tiene que ver con la regulación de usos del suelo, sea de los códigos territoriales, de los planes territoriales, de los planes de ampliación urbana. Así que estamos, y yo fuertemente, digamos, estoy con esta causa, ¿no? Un poco para tratar de materializar, de tener una ejecución concreta, y lo hacemos no solamente proponiendo documentos de planificación, sino asistiendo en la elaboración, pero también en la sanción de las correspondientes normativas, en la sanción de las ordenanzas municipales relacionadas con esto. Sabemos también que no alcanza y no es suficiente, digamos, contar con plafones normativos relacionados con estos instrumentos que entendemos que son vitales, digamos, para tratar de equilibrar un poco más la balanza.
en el sentido de la desigualdad y la desigualdad sociourbana, pero tratamos de hacerlo como también avanzar un poco más para tratar de instalar en las agendas de gobierno la cuestión fundamental del suelo apto, que creo que le podría dar un poquito más de sustancia y de concreción real a los conceptos vinculados, digamos, a estos nuevos conceptos amplios en el abordaje de la vivienda, del hábitat, del derecho a la ciudad. Perdón, antes de darle la palabra a Edesio, sí me gustaría por ahí hacer una pequeña pregunta nomás a Luis. Yo he visto, sí, por lo menos en algunas leyes de la Ciudad de Buenos Aires sobre urbanización de villas, aparece, digamos, como una directriz, no como principio, pues sí, pero como una directriz de política pública, el principio de justicia social espacial. Vos, en estos, por ejemplo, esta política de incentivo que hay de ordenamiento territoriales provinciales, bueno, municipales, ¿has visto o algo que tenga que ver? Sí, algunos, los instrumentos claramente uno puede ver que tienen una inspiración o implican aplicar el principio de justicia social espacial, pero quería ver si aparece esto en la retórica, por lo menos ministerial, o en no sé, en lo que se está, digamos, ahora elaborando en términos de resoluciones o proyectos o, no sé, indicadores. Sí, bueno, aparece, digamos, en lo que tiene que ver con los plafones, digamos, de directrices o de principios de las normativas a nivel provincial, y a nivel también de las ordenanzas también. Yo lo articulo fuertemente con un principio operativo, que tiene que ver también con la distribución equitativa o justa de los costos y de los beneficios de la urbanización, quizás también por mi deformación u obsesión, que tiene que ver con la economía urbana, con la renta del suelo. Entonces, como estos instrumentos que mencioné los queremos tener justamente para que también, para revertir y cambiar cómo se vienen haciendo los convenios urbanísticos, ¿no? Que muchas veces estos principios no se ponen en juego como tal, digamos, no hay una distribución justa de costos y beneficios. Y bueno, básicamente la asistencia que estamos haciendo a los municipios es justamente en relación a estos conceptos generales, amplios o abstractos, los vamos desgranando y los vamos operativizando justamente hasta llevar a las cuentas claras, ¿no? Que los municipios, digamos, sean los poderes locales, los gobiernos locales, digamos, sean proactivos en tomar la iniciativa, para justamente, ¿no? Llevar, digamos, a veces en los convenios con los privados y mostrar las cuentas claras de cómo se reparten justamente los beneficios en relación a lo que cada uno de los actores que participan en los consorcios, en los convenios urbanísticos, bueno, el beneficio, digamos, legítimo. Entonces tratamos de poner un poquito de orden o de instituir, digamos, con normativas claras, esta cuestión que muchas veces es, bueno, mayoritariamente se concreta de una manera discrecional, ¿no? Entonces, Bien. además de estar formulado, digamos, como principios rectores, luego tratamos, digamos, de articularlo bien y de explicarlo, digamos, cómo esto se concreta y cómo incluso va a algo bastante abstracto, a algo muy concreto que tiene que ver con hacer las cuentas, ¿no? Bien. Edesio, gracias, Luis. Um comentário rápido sobre a discussão sobre direitos humanos. Eu creio que desafio especial é promover o reconhecimento da noção que direitos humanos, sobretudo tales como são articulados em convenções, tratados, declarações, cartas, são direitos, são fuentes de direitos, generam obrigações, determinam responsabilidades. Pero la realidad es que los países, sobre todo los países latinoamericanos, no tienen problema para firmar documentos variados de derecho internacional, pero no los cumplen, porque no los consideran como derechos. Son referencias, son agendas, son plataformas, pero no son tratados como derechos. Son rarísimas las decisiones judiciales, desde
el juez hasta los tribunales que incorporan en los argumentos también referencias a los tratados, declaraciones, convenciones. Entonces, un desafío muy especial para que derechos humanos, además de la otra idea que mencioné, que es romper con la tradición de derechos individuales también para afirmar derechos colectivos, ¿no? Es eso, es promover el reconocimiento de la idea que derechos humanos, que las cartas, documentos de derecho internacional son derechos, son fuentes de derechos, obligaciones, responsabilidades, y hay también implicaciones para su no cumplimiento. No pueden ser más solamente referencias sociopolíticas, filosóficas, utópicas, tienen que ser reconocidas como derechos. Esto pasa por la formación de los juristas en las facultades de Derecho para que en sus prácticas como abogados y sobre todo como promotores, defensores públicos y sobre todo jueces, ¿no? Incorporem em sus argumentos los principios del derecho internacional. Bien, muchas gracias, Edesio. ¿Alguno de los anteriores quiere hacer algún comentario adicional? Bueno, entonces iríamos, no sé si hay, Sofía, algunas preguntas o si nos da tiempo para dar una ronda con la tercera pregunta. Hay una sola pregunta en el chat que quería pedir si nos la pueden volver a mandar, porque la verdad que no termino de entender la redacción, así que si querés seguir, Sebas, y a lo Bueno, mejor... me queda una pregunta ahí para ver si podemos hacer aunque sea una ronda corta, porque ya nos quedan casi 15 minutos para terminar, que es estricto el horario de terminación porque necesitan disponer de esta cuenta de Zoom en el posgrado. La tercera pregunta es, ¿en qué medida los conceptos, tanto por ejemplo de justicia espacial como de segregación social espacial, pueden contribuir a una mejor descripción de vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales que se dan en conflictos territoriales y para construir entonces estándares e indicadores más claros para adjudicar derechos ante situaciones de desigualdad? Un poco es la última pregunta que apunta un poco a una fase que todavía no arrancamos con la investigación, pero que nos importa, ya que los tenemos a ustedes, por lo menos tratar de adelantar. ¿Hay alguno de ustedes que quiera comenzar? Bueno, yo muy breve, no tengo opción, no sé si me escuchan, estoy Sí. en cámara. Nada, simplemente me parece importantísimo, digo, creo que la estuvo sugerida a lo largo del debate anterior, pero me parece muy importante volver sobre las categorías transversales en esa construcción. Entonces, efectivamente sacar y recuperar de esta mirada de la geografía legal y de toda su incorporación para poder pensar como una lógica transversal. Entonces eso nos va a poder permitir claramente establecer esos valiosos estándares, pero sobre todo estamos hablando cuando hablamos de desigualdad. Y ahí vuelvo a reforzar esta idea de desigualdad vinculada a la necesidad de apropiar nuevas metodologías, de validar nuevas medidas, de vincularlas con derechos, de pensar sobre derecho al ingreso, pensar distintas lógicas que van de nuevo con este dilema, no solamente de la desigualdad, sino también la necesidad de la distribución. Y ahí me parece que junto con ellos hay que ser de una mirada que tenga como norte la equidad de género, la equidad étnica, la equidad espacial, y entre otros factores que sería importante darnos ese debate y no darlo por hecho. Creo que el desafío central es no dar por hecho que el concepto de derecho a la ciudad o la geografía espacial va a asumir todos como sí, porque efectivamente no siempre se viene asumiendo. Y a veces no están esas precisiones. Así que
la mirada que intersecte, pero que transversalice desde estos conceptos puede ser realmente valiosa. Muchas gracias, Laura. Estamos con dificultades ahí. Un poco sale cortado, pero más o menos yo logré más o menos entender la idea y me parece muy interesante, que es un poco ese eje, ¿no? Nosotros que estamos trabajando siempre tratando de cruzar, ¿no? Género, dimensión étnica, cultural y lugar como tres ideas y dimensiones de la desigualdad que todo el tiempo enriquecen unas con otras y bueno, aparecen subindicadores, digamos, específicos, ¿no? que es necesario abordar. Luis, Edesio. Sí, yo aprovechando esto que recién mencionaba, Laura, que también lo mencionó antes, ¿no? O sea, criticando un poco, digamos, las maneras en las cuales concebimos y también medimos la desigualdad, ¿no? Que muy vinculada al ingreso, la cuestión de los deciles, el indicador de Gini, etc. Y bueno, introducía la cuestión de, digamos, los mercados de trabajo, y bueno, y estamos justamente también en la región donde sería aún más desigual comparativamente si lo hacemos en relación a cómo se distribuye justamente la propiedad de los inmuebles, de la tierra, y más aún de la renta del suelo. Yo no conozco, digamos, observatorios o estudios en relación a ello, creo que hay uno de la FAO, pero hace mucho tiempo, así que en todo caso luego si encuentran algo me gustaría, digamos, acceder a eso. Y también mencionaba esto, ¿no? Del derecho como reproductor de las desigualdades, pero también que seas como productor muchas veces de las desigualdades y a la vez legitimador, ¿no? De las desigualdades. Y en eso concretamente, y volviendo ya quizá, perdón, a lo que tiene que ver con las normativas territoriales, digamos, también lamentablemente tenemos varios ejemplos, ¿no? Ya desde el principio del siglo, digamos, el uso justamente hasta incluso del zoning, ¿no? Como mecanismo, digamos, de segregación y de desigualdad. Nada, solamente introducir eso, también intentando un poquito articular lo que vamos acá comentando entre nosotros. Bien, gracias Luis. Edesio. Sí, un comentario muy rápido. Yo creo que la experiencia tan trágica de la pandemia, los efectos tan dramáticos de los cambios climáticos, ya demostraron que tenemos que promover rupturas muy profundas en los paradigmas dominantes, ¿no? Sobre todo los paradigmas jurídicos, políticos, comprender que el territorio de las ciudades es una expresión de un pacto sociopolítico. No hay como cambiar uno sin cambiar el otro. Las dos cosas tienen que ser pensadas de una manera integrada. Cambiar los pactos sociopolíticos y su base jurídica, el orden jurídico que posibilita un pacto de exclusión, de desigualdad, de injusticia, de irracionalidad, de ineficiencia, ¿no? Todo eso es condición para generar un otro patrón, ¿no? De ordenamiento territorial, de acceso a servicios, de acceso a derechos también, comprender que la responsabilidad del poder público, sobre todo, no puede ser solamente la responsabilidad política, administrativa y mismo fiscal. Hay también que incorporar una dimensión de responsabilidad territorial en relación del poder público, también como derecho colectivo dentro del marco de un nuevo contrato de ciudadanía, sobre todo porque sabemos más que nunca hoy estamos hablando de un recurso que es no renovable. El suelo, sus recursos naturales, cosas que hace pocos años parecían infinitas, como acceso a agua, hoy son problemas cada vez más serios enfrentados por toda parte, ¿no? Entonces, cambios profundos de paradigmas. A mí me interesa menos hoy discutir función social de la propiedad y con eso reforzar toda una cultura de valorización de una forma de relación con el territorio. Me parece más importante hoy discutir valor social de la tierra,
me parece más importante discutir la noción de los comunes, de los bienes comunes, de los espacios públicos, de las áreas verdes, de preservación de recursos naturales, y con eso trabajar en la esfera adecuada también es muy importante. No podemos más reducir local a municipal, no podemos seguir sin un orden jurídico, político, institucional para el fenómeno central de la experiencia de urbanización, que es la metropolización, ¿no? Tenemos que incorporar una discusión ambiental y con eso aproximar la nueva agenda urbana de la Agenda 2030. Las dos cosas son la misma cosa. No podemos más también insistir en dicotomías que son artificiales, rural, urbano, ambiental. Es todo, el proceso es único, es un proceso de base territorial. Por eso me parece que la precisión de los conceptos que vienen de la geografía y otras disciplinas es fundamental desde una mirada sociojurídica para que el diálogo pueda lograr resultados más concretos, pero romper paradigmas que están ahí hace siglos, ¿no? Sin un cuestionamiento más crítico, ¿no? Muchas gracias, Edesio. Bueno, siempre es muy inspirador porque uno empieza a pensar también todas estas miradas dogmáticas, que el derecho tal vez es el principal, de alguna manera, cosificador, ¿no? Cuando pensamos la jurisdicción, la propiedad, ¿no? Que es, digamos, pareciera una sola forma de relación jurídica entre las personas y las cosas, ¿no? Y hoy discutía con un líder indígena que le estamos llevando sus casos, ¿no? Y entonces estábamos en una disputa con parques nacionales, ¿no? Entonces, el problema es, los indígenas quieren la propiedad, ¿no? Pero esa propiedad choca con un parque nacional. Y entonces aparecen dos ideas flotando, digamos, propiedad que implica y jurisdicción que implica, ¿no? Y de repente uno encuentra un territorio donde aparecen diferentes poderes de diferentes agencias, ¿no? La Agencia de Seguridad de las Fronteras le preocupan algunos aspectos, la agencia ambiental tiene unas restricciones, las comunidades indígenas necesitan determinados usos, y parece que el derecho le dice nada más, la solución a todas estas disputas entre todos ustedes es que alguien sea propietario. Y la propiedad no resuelve ninguno de los problemas. Porque no es que hay un ganador acá, que el que gane la propiedad gana el poder territorial. Porque en realidad lo que tienen que encontrar es cómo cada una de estas necesidades puede articular el poder necesario para, digamos, que no se impida, digamos, su necesidad, sus funciones, sus derechos, ¿no? Y los corceles, el derecho en ese sentido sí, es muy rígido y obliga, digamos, a generar resultados de, no estos de ganar, sino justamente de perder, ¿no? Donde casi todos van a perder algo. Por ahí hay un ganador, pero la mayoría de los demás va a perder, ¿no? Y entonces en ese sentido, por eso también me parece que la idea de pensar justicia espacial, justicia social espacial, es también una forma también de desplastificar, ¿no? Todo lo contrario, de plastificar, de ablandar, digamos, estas rigideces de términos muy estrictos que no nos permiten pensar diseños institucionales, digamos, más adecuados a los desafíos, digamos, que se plantean. Bueno, nos quedan 4 minutos. No sé si hay alguna pregunta o algo que se pueda articular por ahí ya para cerrar. En el chat hay algunos comentarios o preguntas, Seba, si querés que lea. Dale, léelos. María José preguntó sobre cómo incluir el concepto de dignidad en los estilos de vida vinculados al espacio en que se desarrolla el hábitat humano. Susana preguntó respecto a hablar también del activismo judicial. Y Osvaldo me mandó cómo se incorpora la espacialidad virtual, nueva forma de territorialidad y poder con la justicia social y el derecho internacional. Eso es más o menos. Después hubo otros comentarios más genéricos, pero en forma de pregunta más o menos fueron esas tres. Bueno, por ahí solo para decir, bueno, que por ahí a veces
la gente, los participantes hacen preguntas que a veces no tenemos, digamos, la respuesta. De todos modos, no sé si alguno de los oradores quiere compartir algún comentario, alguna reflexión en función de estas preguntas, comentarios. Bueno, si no hay, por ahí no hay comentarios que hacer, sí que, digamos, obviamente se disparan muchas cuestiones, muchas discusiones, y nosotros estamos tratando también de bueno, poder segmentar y darle un tratamiento específico, ¿no? Desde las discusiones, obviamente que cuando pensamos derecho, pensamos en claves también de judicialización, como refirió Edesio al principio, o sea, no es imaginable un derecho si no hay una posibilidad de reclamar. Pienso muy claramente en la experiencia, por ejemplo, de regularización de asentamientos informales en Brasil y en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, un poblador de un barrio popular, si el poder público no tiene una iniciativa, puede reclamar, si no no le presta atención, judicialmente que se regularice un asentamiento. Nosotros en la Argentina en general sigue esto como un criterio discrecional, digamos, del poder público, y tal vez sí se articulan defensa frente a los desalojos, pero no hay una formulación como un derecho, digamos, positivo que se pueda reclamar la urbanización. Obviamente que hay demandas y uno trata de articular, pero eso no está expresado claramente. O sea, siempre que pensemos en derecho vamos a pensar también en instrumentos para reclamarlos y efectivizarlos judicialmente. Y por otro lado, tratar de reconciliar geografía, urbanismo y derechos humanos, o encontrar puentes comunes, digamos, juridificar estos hallazgos, estas construcciones de la geografía crítica, implican un camino de dignidad humana. O sea, todo lo que implique pensar el territorio para la gente que vive, justamente para la dignidad de los que viven. Y eso implica no solo cuestiones materiales y simbólicas, sino también aquello que tiene que ver con la participación en las decisiones que afectan al territorio donde las personas viven. Que quienes viven en un territorio sean consultados acerca de las decisiones, o en este sentido que habla también Edesio de responsabilidad territorial, ¿no? Que no es solo del poder público, sino también de los poderes privados que operan en el territorio. Tal vez el rol del poder público es exigir también a los poderes privados que tengan esa responsabilidad territorial en sus desarrollos y emprendimientos. Bueno, no sé si hay algún comentario más, Luis, Edesio o Laura. No, a mí me gusta escuchar, ¿no? Edesio, que también nos interpela, digamos, a nosotros los geógrafos que venimos también ahí inmersos en estas dicotomías, ¿no? Territorial, ambiental, local, regional, rural, urbana, ¿no? Y que nos interpelan justamente también, ya también desde las políticas y el abordaje jurídico, que bueno, se intenta, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el abordaje de las cuencas tiene que ver con esto, o de los consorcios, entidades supralocales, para tratar de dar algún tipo de respuesta a los fenómenos concretos y reales que exceden los límites jurisdiccionales, ¿no? Bueno, jurisdicción, propiedad y dominio también, ¿no? Agregaría, ¿no? O sea, la dicotomía público-privado, ahí les tiro la pelota a ustedes. También muchas veces no tiene, digamos, a veces sí, otras no, digamos, estos compartimentos tan estancos, y que, bueno, a veces y nos los topamos todo el tiempo cuando queremos tratar de tener resultados concretos para implementar algún tipo de política. Y yo quería solamente también decir nada, en esto en el afán de plantear desafíos y de este esfuerzo que también tenemos que hacer para tratar de traducir todo esto, ¿no? En contenidos de difusión también. Ahí está algo que me desvela, bueno, no solamente para los tomadores de decisión, sino también para la ciudadanía, las fuerzas vivas, ¿no? del territorio. Ahí también todo un gran esfuerzo, ¿no? que tenemos que todos hacer para
ponerle, digamos, el cascabel al gato en cuanto a las terminologías y a los conceptos, que es lo que nos convoca acá, pero también tratar de hacerlos un poquito más amenos bueno, y que puedan ser pasibles de transmitirse, ¿no? Bueno, ahí nomás si hay algunas palabras más bien de cara de despedida, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿No? Del territorio, hay también todo un gran esfuerzo, ¿no? que tenemos que todos hacer bueno, para ponerle, digamos, el cascabel al gato en cuanto a las terminologías y a los conceptos, que es lo que nos convoca acá, pero también tratar de hacerlos un poquito más amenos. No me hagan esto, por favor. Estás muteado, Seba. Que los que somos confitriones tenemos que cerrar el Facebook porque si no se nos acopla el pasado, se nos viene al presente. Bueno, nomás yo, palabras de despedida. Quiero agradecer muchísimo la participación de todos aquí. La verdad que yo me pongo en representación de todo el equipo de investigación. Para nosotros es un lujo de primer nivel poder haber escuchado acá este intercambio ameno, cálido, amistoso entre Edesio, Luis y Laura. La verdad que salimos con un montón de tareas, desafíos. No sabemos si estamos a la altura de todas las preguntas y desafíos, pero sí por lo menos la idea de que este esfuerzo que estamos haciendo pueda contribuir en alguna medida, en algún sentido, a dar un poco de claridad, o por lo menos a formular nuevas preguntas. Y bueno, este es un primer evento, y mi idea es, por lo menos, de iniciar, ¿no? un camino de diálogos, ¿no? Entre la geografía, el urbanismo y el derecho, sobre todo para traer, para que la Facultad de Derecho salga, tal vez de la disciplina más encorsetada, más guetificada, digamos, de la academia, entonces podamos tener un diálogo y aprender sobre todo de estos desafíos que nos plantean. Bueno, Edesio es un jurista, digamos, en ese sentido, deconstruido hace mucho, porque trabaja con la cuestión urbana desde hace muchos años, y ha logrado, digamos, pensar así, pero bueno, nos cuesta mucho todavía a los abogados pensar en esas claves, pensar los desafíos que la realidad del territorio nos plantea, y tendemos más bien a reproducir los libritos como los estudiamos, aunque eso no se verifique en el mundo, ¿no? Las jurisdicciones, eso está adentro de nuestras cabezas y nos nubla la vista. Entonces, me parece que es muy desafiante, y yo agradezco muchísimo entonces, bueno, todas las contribuciones de ustedes, los desafíos que tiene Luis ahí en un académico estando en una función de gobierno, me imagino, y Laura, como siempre, que me parece que también nos dio algunas pistas interesantes, ¿no? Porque ella ha hecho todo un esfuerzo y ha sido una de las líderes en la construcción de las políticas de cuidado como derecho, haciendo esta arqueología en el derecho para reconstruir desde un lenguaje de derechos humanos, que también me parece que nos da como un mensaje esperanzador y un camino, digamos, que también podemos recorrer aprendiendo esas experiencias de otros temas que también son novedosos para el derecho, pero que, digamos, son parte de esa lucha por los derechos que también mencionaba Edesio como eje central, ¿no? El derecho también como un campo de disputa, y entonces esta investigación también quiere contribuir con ese campo de disputa, esa arena democrática donde se va luchando por nuevos derechos que implican nombrarlos, definirlos también, para hacerlos exigibles por la sociedad y digeribles, digamos, por las instituciones, ¿no? También. Así que bueno, sin más, los despido. Muchas gracias. Ahí los que quieran un certificado de participación pueden enviar ahí a gijusticia espacial@gmail.com, y bueno, les podemos expedir un certificado. Así que bueno, muchas gracias.